Días América. Los personajes que han hecho noticia son los protagonistas de la información. Protagonistas de la información. En Buenos Días América. Son las 7 de la mañana con 7 minutos, 7 con 7 minutos. Hoy es viernes 2 de abril del año 2010. Quito ya está con un cielo parcialmente despejado, un tantito brumoso, pero ya los primeros rayos del sol realmente han aclarado esta mañana. Esperemos que sea muy agradable. A propósito de las celebraciones también religiosas que se dan en este día en la capital de los ecuatorianos y en otras ciudades del país. Hoy es la procesión del Viernes Santo. Específicamente conversábamos con el coronel Héctor Bolívar Hinojosa y nos decía que está todo listo en el aspecto del control y también dándoles a conocer las recomendaciones a los ciudadanos que van a acudir al centro histórico, a los que van a salir de la ciudad, a aquellos que van a estar en otros sitios, pues tengan cuidado. Hay que tomar las precauciones del caso para que lógicamente pasemos sin ningún sobresalto este tema del feriado de Semana Santa. Nos están llamando por teléfono también a indicarnos que la delincuencia, como de costumbre, actúa sin medir el día que sea, y han habido asaltos, robos, han habido robos a vehículos, desde el sector del Inca y la calle Los Madroños también hubo un robo de un vehículo. Nos acaban de señalar para que ojalá la policía pueda pues ayudar en este tema. En el sector del Inca y calle de Los Madroños hubo un robo de un vehículo. Bueno, vamos a adentrarnos en lo que significa básicamente el tema de la fe, el tema de la creencia, el tema del estudio de la Biblia, de lo que significa realmente este día Viernes Santo dentro de la fe, tanto cristiana como católica, digamos en este caso. Son muy similares en su momento. Hemos invitado en esta mañana al pastor Iván López y también al padre Raúl Conza, el pastor cristiano y el padre pues católico. ¿Cómo están? Muy buenos días, tanto el padre como el pastor. Buenos días. Vamos a comenzar con el padre Raúl Conza. ¿Cómo está, padre? Muy buenos días. Gracias por estar aquí presente en Buenos Días América. ¿Cuál es el significado real de esta semana, como se llama la Semana Mayor, la semana de Semana Santa y específicamente de este día, ¿no? Este día Viernes Santo? ¿Qué es lo que ha pasado dentro de la fe? Bien, la Semana Santa pues tiene usted le conoce también. Permítame un momentito, padre. Vamos a habilitar también líneas telefónicas, el 2900-4121, 2900-4127, para que ustedes puedan participar también, amigos oyentes, de este diálogo que mantenemos en esta mesa de trabajo con el pastor y con el padre respectivamente. Bien, sí, le decía que esta semana se le conoce con el tema de Semana Mayor, la fiesta de las fiestas, la Semana Mayor de la fiesta. ¿Por qué? Porque se centra sobre todo en el tema de la resurrección de Jesús. Bien lo dice Corintios, ¿no? En el capítulo 15, en versículo 20, dice: si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. ¿Por qué la iglesia, cierto, se reúne en este tiempo con mayor fuerza? Porque Cristo ha resucitado, es la celebración de Cristo resucitado. Por eso todo el proceso que viene atrás. No es de la muerte de Cristo. Claro, pero hay un proceso para que haya resucitado significa muerto, ¿cierto? Claro, entonces claro, hay todo un proceso que la iglesia inicia con el Domingo de Ramos, la entrada triunfal de Cristo hacia Jerusalén, ¿cierto? Sí está, incluso la liturgia canta eso, la entrada de Cristo triunfante hacia Jerusalén, el pueblo que camina con Cristo Jesús. Y se va abriendo obviamente el día Jueves Santo, ¿cierto? El día que hace la cena, ¿no? La participación de la cena con sus discípulos. Y propiamente la iglesia celebra ese día la cena, celebra el mandamiento del amor y entra el tema del servicio. Por eso usted sabe que ese día hace el lavatorio de los pies. La ceremonia fue el día de ayer, ¿no? El día de ayer, jueves, claro, porque tiene todo el sentido del servicio, ¿no? Mateo capítulo 20, versículo 28, el tema del servicio. Está todo eso concentrado, entonces, y todo gira en torno a la palabra, porque eso es muy importante tenerlo en cuenta. Usted va a ver que son los días fuertes donde se lee parte bastante extensa de lo que es la Pascua del Señor. Y el día viernes, propiamente, puede ser todo el tema de la entrega total de Cristo para la salvación de la humanidad, que está propiamente en el tema de la cruz, centrado, ¿no? El tema de la cruz, porque Cristo, lo que dice Juan capítulo 15, ¿no? Versículo 10, Cristo, no hay amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos.
O sea, es la persona que entrega su vida por la salvación de la humanidad. Pero los creyentes no nos quedamos en el día del Viernes Santo, ¿no? Va a venir el día sábado, pues propiamente un momento de silencio, de reflexión profunda, para celebrar ahí es cuando se callan las campanas, todo, ¿no? Todo, era bueno dentro de lo que significaba la fe antigua, no sé. Bueno, tiene sentido, porque hoy tenemos que callar muchas campanas, como por ejemplo ver mucha televisión, para decirte, ¿no? O sea, es otra manera hoy de callar las campanas, los ruidos externos, quiero decir, ¿no? Y entrar en una profunda meditación. El tema no ha perdido su vigencia, ¿no? Porque entramos dentro de la meditación de la palabra, o sea, la palabra de Dios, para entrar luego pues propiamente a la vigilia, al canto de Cristo resucitado, la vigilia pascual, y propiamente con el cirio significando a Cristo alfa y omega, ¿no? Cristo el principio y fin, que engloba todo, y el inicio de un nuevo año, o sea, en la vida espiritual, en un año de gracia, en plena gracia. Y quiero decir que esto no es simplemente en la vida cristiana que se encierra la fuerza mayor o la vida cristiana en esta semana, por si acaso, porque nosotros hablamos dentro de un año litúrgico, todo el año en Cristo Jesús. Y a la culminación de ese año litúrgico e inicio de un nuevo año está propiamente en la Semana Mayor. Entonces tiene un sentido Cristo como el centro de la historia de la salvación. Este Cristo como el centro básicamente de la historia, como dice el padre, es casi lo mismo en aspecto cristiano, Pastor Iván López. Buenos días, bienvenido. Buenos días. Bueno, de las 4 grandes religiones que hay en el mundo, o sea, el cristianismo, el islam, el judaísmo, el hinduismo, hay muchas más religiones sin lugar a dudas, pero el cristianismo marca la diferencia en relación de que el fundador del cristianismo es el que venció a la muerte o resucitó. Entonces recordemos que, por ejemplo, Mahoma, el que funda el islam, Buda, que funda el budismo, por ejemplo, él muere por comer carne de cerdo. Entonces, muchos fundadores de las religiones están muertos. En cambio, la diferencia del cristianismo es que Cristo, el Hijo de Dios, pues vino en la Semana Santa, como se la conoce por la tradición, entregó su vida y justamente Él es el único que vence a la muerte. Su sepulcro está vacío. Entonces, dentro del cristianismo, digámoslo así, ha habido una división histórica a raíz de 1517, cuando se da las famosas 95 tesis de Martín Lutero, porque justamente a través de los siglos, la iglesia primitiva durante los 4 siglos, la iglesia, por decirlo así, con la sana doctrina original, se basó siempre en la palabra de Dios. Es cuando Constantino, el emperador de Roma, se convierte al cristianismo, donde de pronto se hace la religión oficial del Estado romano, el cristianismo, y de pronto históricamente hay muchos registros históricos que la iglesia comienza de pronto a dañar ciertas doctrinas, ¿no? Entonces, cuando se da la reforma es donde se da esta división, este cisma en la Iglesia Católica, y nace el volver a la Biblia, el volver al estudio de la Biblia, como era en la Reforma, la sola fe, la sola gracia, la sola escritura. Entonces tenemos al mismo Cristo, digámoslo así, tenemos la misma palabra de Dios, pero hay ciertos puntos donde interpretamos de una manera diferente. Entonces, para nosotros... Pero son casi similares, digamos, en este caso, Pastor. Bueno, hay unos 4 puntos. ¿Cuáles son los puntos en este caso que difieren de lo que significa el catolicismo? Sí, por ejemplo, para nosotros la palabra de Dios es la autoridad, la Biblia. Para el católico, a quien respetamos obviamente, pero no compartimos su pensamiento en ciertas áreas, aparte de la Biblia está la tradición. Entonces la autoridad del Papa, de los concilios, todo eso. Para nosotros, por ejemplo, la Biblia dice que hay cielo, que hay infierno, no hay purgatorio, no hay limbo. Bueno, entonces, ya lo dijo el Papa, ¿no? Que me parece que no hay purgatorio. Sí, en exacto. este caso se reconoció en este caso. Sí, purgatorio, el limbo. El limbo, sí. Y más que todo, el asunto es que, bueno, esa es una diferencia. Otra diferencia es que nosotros adoramos solamente a Dios y a Jesucristo, porque la Biblia dice que Jesús es el único camino para ir al Padre. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, Jesucristo. Entonces, no tenemos imágenes. La Biblia dice, bueno, no te harás imagen de nada de lo que está en el cielo, en la tierra o debajo de las aguas. Entonces, nosotros adoramos a Cristo, no tenemos imágenes, no hacemos procesiones, no hacemos romerías, pero hablamos con Dios a través de la oración, estudiamos la palabra de Dios en los cultos. Otra diferencia de pronto es la famosa transustanciación. ¿Qué es la transustanciación? De acuerdo a la teología católica, el momento que el sacerdote dice las palabras del misal, de una manera mística, aunque el vino sigue siendo vino, color a vino, sabor a vino, se convierte en la sangre de Cristo. Claro. Y el cuerpo de Cristo. Y la hostia en el cuerpo de Cristo. Pero para nosotros bíblicamente son un símbolo, una metáfora de que, porque Cristo dijo también, yo soy la puerta.
Entonces Jesús no es una puerta, Jesús dijo yo soy el camino, no es un camino literal. Claro, es una metáfora, esa es otra diferencia, ¿no? Entonces, y la última, obviamente hablando ya de la marionología, o sea, creemos y respetamos mucho a la Virgen María, es la madre del Jesús humano, no de Dios, porque Dios no tiene principio ni fin. Entonces, de pronto, para el católico, a veces la Virgen María tiene un nivel un poco más alto, se le ora o se le pide más que el mismo Cristo. Estas son las diferencias, entonces, pero sí, en lo substancial, digamos, en este caso, en lo que se celebra en este momento, por ejemplo, el que Cristo venció sobre la muerte, pues, sí, es igual. Bueno, de hecho, sí, en ese sentido, porque el término resurrección en el latín significa surgere, levantarse. Entonces, levantarse. Compartimos obviamente esa sana doctrina porque Cristo murió, según la Biblia, cuando una persona muere, lo que muere es el cuerpo. El alma y el espíritu no mueren, son eternos. Entonces, ¿qué es lo que muere? Es el cuerpo, porque hereda el pecado original de Adán y Eva. Y obviamente, así como Cristo resucitó de los muertos, nos da la victoria, cuando creemos en Cristo como Señor y Salvador, tenemos esa esperanza segura de que cuando venga Cristo, pues va a resucitar nuestros cuerpos, pero ya serán unos cuerpos sin contaminación de pecado, ¿no? Estas diferencias, o estas son grandes diferencias, padre, las que están marcando de pronto este pequeño distanciamiento entre el cristianismo y el catolicismo. No, le diré que hay un punto esencial hoy en la iglesia. Está trabajando mucho tiempo atrás lo que es el ecumenismo. Y hay puntos centrales que nos unen a la iglesia, ¿cierto? Usted bien lo sabe. Se está trabajando en esa unidad, porque Cristo es el que nos debe unir, ¿no? Yo creo que el mayor testimonio que damos como iglesia en el mundo es que estamos divididos, siendo el Cristo el centro, la palabra el centro, como bien lo dice, la palabra de Dios el centro, y sin embargo seguimos tan desorientados con la persona de Cristo Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Esto suena medio raro, ¿no? Que entre nosotros los cristianos, los creyentes en Cristo Jesús, que es el centro de nuestra historia, de nuestra vida, tengamos divisiones. Y ese es el trabajo que tiene que hacer la iglesia, ¿no? Toda la iglesia tenemos que trabajar en esta línea de la unidad de la iglesia, porque Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿cierto? Yo creo que esto es fundamental comprenderlo. Lo demás me parece que son cuestiones de visiones más antropológicas, de entender, por ejemplo, el tema mariano, lo que acaba de decir este momento. De la Virgen María, ¿no? Claro, porque si usted lee, por ejemplo, Juan capítulo 21, versículo 18, usted va a encontrar perfectamente que dice María que va a la casa, ¿cierto? Cuando le dice Jesús, he ahí a tu madre. Y le dice, y el discípulo amado en ese momento se la llevó a la casa, ¿cierto? Yo no me estoy interpretando de otra manera. ¿Qué quiere decir? El discípulo amado es aquel, ¿cierto?, que lleva a la madre a la casa. Es impresionante el Evangelio de San Juan. Basta leer. Juan, ¿no? Claro, Juan, el discípulo amado. El discípulo amado. O sea, el que se siente discípulo amado puede entender a María, ¿cierto?, y tenerla en su casa. Esto no es metáfora. Entonces yo creo que es muy importante esto comprenderlo, y puedo citar otras cosas más. Pero en este caso no es valedero, es central, digamos, decir que María fue la madre de Cristo humano, pues, hombre. Claro, obviamente, sí, mira, pero hay un punto, por eso yo partí principalmente de Corintios. Me parece que es muy importante, además son los textos muy antiguos, por si acaso, ¿no? Por si acaso, no estoy tomando ni los sinópticos. Propiamente en este texto, que es uno de los más antiguos, ¿cierto?, de Corintios, son las cartas paulinas, propiamente ahí habla la tradición, también lo que decía el compañero acá, ¿cierto? Decía Iván, decía, bueno, no creemos en la tradición, pero la palabra de Dios está dentro de la tradición, ojo a eso. Y mire usted, dice Pablo mismo en la carta a los Corintios, dice, lo que yo lo que he recibido lo transmito, eso se llama tradición. Entonces, muy importante esto, creo que son cosas que hay que puntualizarlas, no me parece que hay que puntualizar, está en la palabra de Dios mismo. Entonces, claro, lo que dice, no concilios, no todo eso para mí es muy secundario, porque digo, lo que vuelvo a insistir, creo que tenemos que hacer un trabajo ecuménico de unidad de la iglesia, me parece que esto es sano para la iglesia. ¿Se puede llegar, Pastor López, a esta unidad de la iglesia en este caso? La verdad es muy difícil, porque la palabra ecumenismo en el idioma original, en el griego, da la idea de vivir en una misma casa, pero con diferentes pensamientos. Es como que usted quisiera meter, aunque suena duro, de pronto al diablo y a Cristo vivir en la misma habitación. De pronto usted quiera que... Pero eso es como usted dice, esto sí estuvo duro. Sí, suena duro, por eso le digo suena duro. ¿Quién es el diablo y quién bueno, es? Muy buena pregunta. Bueno, bíblicamente, o sea, Cristo es el Hijo de Dios. Claro. Cristo es el Hijo de Dios, Él es nuestro Señor, nuestro Salvador. Pero, digámoslo así, el diablo es aquel ángel que fue creado, un querubín, no un ángel, porque en el cielo hay querubines, serafines. Luzbel, ¿no? Luzbel significa luz bella.
Entonces, él fue el ángel principal, el querubín principal, según la Biblia, según Isaías, según Ezequiel. Pero sin embargo, él, a pesar de conocer la alabanza, lo correcto de Dios, corrompió su corazón con el tiempo. Entonces, cuando hablamos de un ecumenismo, estamos hablando que es difícil vivir con diferentes pensamientos, diferentes doctrinas, aunque haya puntos que nos unan, como creemos en la muerte de Cristo, en la resurrección, en la Trinidad, creemos que la Biblia es el único libro inspirado pero no en la por Dios. Virgen en este caso. Claro, por ejemplo... No en los santos. Para mí, por ejemplo, como persona... muy difícil coger un pedazo de madera, tallar un muñeco, ponerle una imagen, ponerle San Iván y comenzar a adorarlo. Es algo que para mí no tiene sentido, ni bíblicamente, ni razonalmente como persona, como individuo. Entonces, si hay que explicar que muchas de las doctrinas católicas no están en la Biblia, sino han venido en los concilios humanos, como por ejemplo... en el concilio del Vaticano II. Le cuento que hace el concilio Vaticano II, que fue el año de 1962 a 1965 recién. Antiguamente la vi... ¿Del cual Papa fue Pío? De Juan XXIII. Juan XXIII. Le cuento que... Le cuento que hasta esa época la misa se daba en latín. Era vedado el tema de la Biblia. Algo también, absurdo. ¿no? Dígame usted, ¿cómo usted puede decir, si usted me hace una entrevista y yo le hablo en quichua y usted no entiende el quichua, ¿cómo puede decir sí o no a lo que yo digo? Entonces, cuando se daba la misa en latín, obviamente en el idioma de cada pueblo, la gente no entendía. Incluso se sabe históricamente que el sacerdote daba la misa de espaldas al auditorio. Entonces, cuando la palabra de Dios fue escrita por los apóstoles, la idea era que la Biblia se predique en el idioma de cada pueblo. Y justamente en la era medieval, hasta la era de la Reforma, la Iglesia Católica forma la famosa Santa Inquisición, que quiere decir Santa Investigación. Entonces perseguía a todos aquellos que traducían la Biblia o predicaban la Biblia en su idioma, porque solamente para ellos la Iglesia Católica tenía la Biblia y en latín. El latín es un idioma... Bueno, pero el tema de las religiones y de la forma de la concepción de verlas realmente ha traído muchos inconvenientes en el mundo. Las guerras se dan por la religión, ¿no? Misión religiosa, claro. Vean, actualmente el Islam. Confrontación. La confrontación. Hoy, por ejemplo, Occidente y Oriente, estamos en ese tema religioso. Volvamos al punto. Yo creo que el fondo no es ese, no es el problema ese de virgen o no virgen o es un madero, ¿cierto? No es el problema eso, porque San Pablo mismo dice, yo me glorío en la cruz de Cristo. Lo dice claramente, yo me glorío en la cruz de Cristo, no estoy diciendo yo. Eso es texto bíblico. Pero esto no es una metáfora, no es subjetivo, digamos, el pensar en la cruz. No precisamente en el madero, pues, en el madero. Claro, aquí viene el punto que me parece que es importante clarificarlo. El punto es lo siguiente, yo creo que el problema de fondo es un problema antropológico. Le voy a explicar por qué. Porque... Padre, permítame que tengo un contacto telefónico en este momento. Si es tan amable, podemos permitir la participación de los ciudadanos a través del 2900-4121, 2900-4127, dialogando e inquietudes para el pastor Iván López y el padre Raúl Conza. Muy buenos días, lo escuchamos. Buenos días, ¿cómo está? Mi nombre es Jason Mendieta. Sí, ¿cómo está, Jason? La verdad, yo no soy ni católico ni practico no soy de la religión cristiana, soy testigo de Jehová, seguidor de Cristo. Sin embargo, yo tengo algunos puntos que discrepar. La verdad, yo respeto mucho las creencias que tiene cada uno. Sin embargo, hay algunas cosas que me gustaría mencionar. En el libro de la Biblia, en Ezequiel 18:4, dice que el alma que peca, ella misma morirá. Muchas religiones tienen la creencia de que el alma no muere. Sin embargo, la Biblia radicalmente dice en ese texto que el alma muere. Jesucristo dijo que todo lo que Él nos enseñó lo transmitió y tenemos que seguir sus pasos. Sin embargo, los pasos que nos mandó a seguir no son las creencias o las tradiciones que las religiones han impuesto, sino los mandamientos y los principios que Él mismo dejó en la Biblia. Existen muchas religiones que hablan sobre Dios, pero ninguna de ellas casi predica. Jesús mandó, eso sí, como un mandamiento a predicar. Sin embargo, las religiones de la mayoría no lo hacen. Nosotros como testigos de Jehová tratamos de hacer eso. Seguimos el mandamiento que Él cumplió de predicar. Y bueno, los puntos de vista que tiene cada uno de ellos, yo les respeto, como les dije, les respeto mucho. Sin embargo, va a llegar el día, la Biblia mismo lo dice, en el que Dios va a pedir cuentas por los pasos que han estado dando las religiones y por las cosas que han hecho. Muy amable, gracias.
Gracias también por su participación. Habilitado el 2904-121, 2904-127. Padre, usted estuvo en uso de la palabra. Sí, yo decía que el problema tiene más de fondo. O sea, hablemos, cierto, en el año 1500, Martín Lutero, que pertenece a toda la corriente agustiniana. Propiamente él y también había el problema de la iglesia, no los escándalos que había en la iglesia. O sea, hay todo un contexto importante para poder comprender esto. Y en esa época, cierto, Martín Lutero, lo que bien ha dicho el pastor, cierto, Iván, es el tema de, dice él, la sola fe, ¿cierto? La sola escritura, basta. No necesitamos más, no necesitamos la tradición, ¿cierto? Bueno, primera cosa que los evangelios hay 4 evangelios, ¿cierto? ¿O no? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ya, hay 4 tradiciones. Él es profesor de... 4 versiones. Claro, son 4 tradiciones. Él es profesor de teología. Mire que ha despertado un gran interés este diálogo, que tenemos ya contactos telefónicos y tienen en este momento pues la prioridad de los amigos oyentes. Vamos a pasar con otro contacto. Muy buenos días. Buenos días, señor Morocho. Yo quería hacer un comentario acerca del tema que está tratando ahora. Tengo la experiencia en mi corazón he aceptado a Cristo Jesús como mi Dios y tengo la experiencia de trabajar en una unidad educativa católica. Y bueno, pues en un inicio yo tuve personalmente muchos conflictos porque este tipo de rivalidad que se daba, ¿no? Que entre los católicos y los cristianos, incluso en algún momento mi unidad educativa salesiana me indicaban que le iba a quitar los miembros, los jóvenes y todo lo demás, pero luego poco a poco uno se da a conocer su testimonio, su forma de ser, o cómo uno va demostrando que el único camino es Cristo Jesús para llevar a salvar las almas. En algún momento nosotros ahora nos encontramos en una disputa de qué religión seguir y por eso hay tantas y cada una que quiere buscar la verdad. Creo que la única verdad es Dios y dejando de lado ser evangélica o testigo o lo que sea, yo creo que Dios no busca el nombre de religión, sino la relación que nosotros tenemos con Él. De nada me sirve llamarme evangélica o católica si tengo maldad en mi corazón, si le deseo mal al prójimo. Yo creo que lo mejor es la relación estrecha de comunión que se tiene uno con Dios y un corazón sincero para con Él. Dios sabe nuestra mente, nuestro corazón y cómo nosotros somos con los demás, eso es lo que prevalece. Y eso es lo que busca Dios y eso es lo que Dios quiere de nosotros. No que nos llevemos ningún tipo de título, porque en todas las religiones hay como buenos miembros, hay malos miembros, pero creo que la relación, esa sinceridad, esa comunión con Dios es lo que nos salva. Su amor es infinito, así en esta época, así como Él en la cruz extendió sus brazos, así nos abre sus brazos llenos de amor y que nosotros también lo único que quiere es que le aceptemos en nuestro corazón, a pesar de las dificultades, a pesar de estemos bien o estemos mal, que reconozcamos que Él es el único que nos puede llevar a la salvación. Muy bien, gracias. Muy bien, muchas gracias, qué linda reflexión, muy importante esa reflexión. Vamos a pasar con otro contacto, 2904-121, 2904-127. Buenos días. Sí, muy buenos días, para felicitarlos por el programa porque está muy interesante, pero les quiero decir lo siguiente: ¿por qué dejan el Espíritu Santo por fuera? Dicen de Dios y de Jesucristo. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida y no hay otra forma de ir a Dios sino porque Él es el camino, la verdad y la vida y la puerta. Y segundo, eso de la Trinidad no existe. Además de las iglesias no se salva uno. Me da mucha pena con el pastor que está ahí y con el sacerdote, pero Hechos 17, el 24 dice que el Dios que hizo el cielo y la tierra no habita en templos hechos con manos humanas, y sin embargo Dios sí está en cada uno de nosotros porque nos creó en espíritu, en Génesis 1, 26 y 27. Varón y hembra nos creó, y luego cogió polvo de la tierra, formó al hombre. Ese es el camino, eso es todo, no es más lo que hay que hacer. Pero además tienen muchos problemas más. Las iglesias están haciendo cosas que ni siquiera las debieran decir. ¿Cómo es posible que se pongan a decir de las idolatrías si todo el mundo es idólatra? Infortunadamente, las idolatrías hay que quemarlas. No entienden la palabra de Dios, se inventan muñecos, se inventan todo lo que es posible. Yo quisiera decirles algo más importante, pero creo que no hay mucho tiempo. Le agradezco muchísimo que nos den una razón concreta sobre lo que es en realidad el Espíritu. Le voy a decir por qué. El Padre Celestial, Dios el primero, enseguida el Espíritu Santo, no se olviden, y en tercer lugar Jesucristo. Esos tres son la deidad, divinidad, y dan testimonio en el cielo. Y en la tierra dan testimonio el Espíritu. Todo el mundo tenemos el Espíritu y el Espíritu no muere, ¿vale? Infierno o al paraíso, todos vamos a resucitar. Yo tengo un programa de que Dios ahorita está dando para la salvación de todos los seres humanos. Todos se pueden salvar, prostitutas, ladrones, malos, todos.
Muy bien, le agradezco mucho. Tengo que irme a un paréntesis para volver inmediatamente con estas importantes reflexiones. Vea que hay tantas visiones del tema de la religión, ¿no? Vamos al paréntesis y volvemos inmediatamente y habilitar las líneas telefónicas 2904-121, 2904-127. Lo que va a escuchar a continuación es de su interés. Póngale atención. Son las 7 de la mañana con 34 minutos, 7 con 34 minutos. Esto es Buenos Días América. Hemos variado un poquito nuestro formato para hablar de algo tan importante que es esto, la religión, que es esto de la creencia, de la fe. Y con la participación de todos ustedes hemos vuelto a habilitar las líneas telefónicas del 2904-121, 2904-127. Pastor López, había un mensaje anterior que decía que no importa los nombres de las religiones, somos católicos, somos cristianos, no sé, quizás budistas, lo importante es llegar al objetivo fundamental, que es acercarse a Dios, ¿no? Vale una buena explicación académica, en mi opinión. La palabra religión en el latín es religare y significa unirse o atarse a Dios. Según el diccionario, ¿qué es una religión? Aquella que tiene una revelación. Entonces el cristianismo es una religión porque hay una revelación que es la Biblia. El Islam es una religión porque tiene una revelación que es el Corán. Uh-huh. El hinduismo es una religión porque tiene los Rig Vedas, que son 4 tomos, que son sus libros sagrados. Pero cada texto sagrado de cada religión opina diferente. Por ejemplo, el Islam, en una de las shuras o capítulos del Islam, dice que aquel musulmán que por su Dios Alá mate a un hebreo o a un cristiano, se la salva. Recibirá muchas mujeres vírgenes en el cielo, muchas bendiciones de Alá en el cielo. Por eso es que usted ve que en el Islam, las Torres Gemelas, ellos son hombres bombas. Uh-huh. Destruyeron las Torres Gemelas, matan mucha gente, porque el texto sagrado de ellos avala eso. Entonces, cada religión se basa en su texto sagrado. Por eso es que la idea de ecumenismo, o todos vivir en una misma casa es imposible. ¿Hasta qué punto son textos sagrados? Con todo respeto, lógicamente, en este caso, ¿no? Ahí viene la investigación. Es como cuando a nosotros nos dicen que el 24 de mayo de 1822 fue la batalla del Pichincha. Uh-huh. Uno tiene que investigar por la historia, por la evidencia. Entonces, cuando uno investiga los diferentes textos sagrados, encontramos que la Biblia es en realidad el libro de los libros. Primero, es el libro que más se vende en todo el mundo, es el libro que más se ha traducido en otros idiomas. Habla de Jesucristo. La Biblia, históricamente hay 80 fuentes del primer siglo que hablan de que Cristo existió, murió en una cruz, resucitó. Pero no nos olvidemos que también hay otros libros, ¿no? Que no constan en la Biblia en este momento, los libros ocultos o olvidados de la Biblia. Bueno, son los apócrifos, los libros oscuros o no claros. Por ejemplo, la Biblia católica tiene 7 libros más que se los conoce como deuterocanónicos. La Biblia protestante no acepta esos 7 libros como inspirados por Dios. Entonces, algo que nos demuestra que la Biblia es veraz, por ejemplo, es la arqueología. La arqueología es el estudio de las cosas viejas. Claro, así es. Entonces, se han encontrado muchas ciudades, se han encontrado estelas, se han encontrado piedras donde se menciona la existencia del rey David, de la existencia de Noé, que hubo un diluvio, de la existencia de Cristo. Pero hasta ahora se anda buscando dónde está el arca perdida, por decir una cosa. Bueno, bíblicamente... Dentro del aspecto antropológico, ¿no? Sí, bíblicamente el arca de Noé descansó, según la Biblia, en los montes Ararat. O se quiere buscar dónde está, o dónde está, por ejemplo, dónde fue el Edén. ¿En dónde estuvo ubicado? Lógicamente, geográficamente puede estar determinado. Pero miren, es interesante, por ejemplo, como el poema épico de Gilgamesh. ¿Qué es el poema épico de Gilgamesh? Es el escrito no bíblico más antiguo de la humanidad. En Uruk, en lo que hoy es lo que es antiguamente Babilonia, ¿no? Entonces, el poema épico de Gilgamesh, que es un escrito que los científicos, aunque no creen en Cristo, los investigadores, saben que es veraz. Ahí dice que hubo un hombre, que hubo un héroe que en un barco se salvó él y su familia y salvó a la humanidad. Noé. Aquí en América, entre los aztecas, entre los incas, se han encontrado en las rocas, se han encontrado muchas inscripciones, muchos dibujos donde se ve que el hombre se salvó a través de un diluvio. Entonces, históricamente, ¿cómo es que tantas culturas saben que hubo un diluvio? Aquellos tiempos la gente no sabía leer, no sabía escribir, no había la tecnología, pero todas concuerdan que hubo un diluvio, por ejemplo, y la Biblia narra eso. Entonces es imposible que esa gente se haya puesto de acuerdo. Padre Conza, pero la Biblia igual fue escrita por hombres, ¿no? Obviamente. Y fue recopilada. Quería terminar la idea que me dejó pendiente por favor, padre, anteriormente. Bien, yo decía, hablando del año 1500, ¿cierto? 1517. Con Martín Lutero, ¿no? Dice la sola escritura y la sola fe, ¿cierto?
Correcto, pero él, por ejemplo, en este momento cita lo que es el tema de la arqueología. O sea, siempre tenemos que basarnos atrás, ¿no? Yo creo que es importante el elemento histórico. Pero es que hay que probar científicamente la Claro, historia. Pues, por eso, obviamente, pero notas, yo tengo que basarme en algo, pues la tradición o la arqueología o tú mató otro elemento, ¿cierto? Para decir, ¿no? Que no estamos deslindados de la historia pasada, eso quiero decirle, ¿cierto? Bien, pero voy a esto, dice la sola escritura y la sola fe. Aquí hay un problema que se plantea, un problema antropológico, y aquí está el punto y la clave de interpretación de todo lo demás. ¿Qué sucede con Lutero? Lutero dice la sola escritura es correcto. La sola fe es correcto, no es falso, es correcto. Pero ¿qué supone eso, cierto? Cuando yo digo solo la fe, yo creo en el Cristo resucitado, únicamente eso, no en el Cristo histórico. El Cristo histórico es el hombre que padeció, murió en la cruz, estuvo a las 12 del día con la samaritana en pleno día, donde los discípulos se escandalizaron, estuvo en el templo sacando a aquellos que estaban haciendo negocio del templo, sacó a latigazos. El hombre histórico y concreto, ¿cierto? El hombre de carne y hueso. Carne y hueso. María, los apóstoles, los santos y santas, ¿qué son? De carne y hueso, ¿cierto? Son seres humanos, pertenecen a la humanidad. Pero si yo solo creo en el Cristo de la fe, obviamente la parte humana eso no interesa, o sea, el Cristo histórico no interesa. Entonces, claro, obviamente de ahí se sale que las imágenes no sirven, que las imágenes, todo eso, pero eso es secundario. Porque el fondo, el problema es antropológico. Es decir, que yo creo simplemente en el Cristo de la fe. Si yo creo en el Cristo de la fe, me salen sobrando todas las imágenes, ¿es cierto? Me salen sobrando los santos y santas, me salen sobrando María, porque es un problema antropológico. ¿Los santos y santas entonces son un elemento adicional a la fe? Lo que pasa es que, mira, todo santo o santa, ¿qué es? Un discípulo de Jesús. Uno que ha dado testimonio de su fe cristiana. Volvemos al mismo punto de arranque. Ese es dar testimonio de la fe. Yo creo que es el problema como a veces malentendamos o prejuiciamos, ¿cierto?, la forma de entender teológica. Entonces aquí está un problema de fondo, porque es prejuicios es que yo me supongo que la tradición es mala, ¿cierto? Entonces borremos la historia de 2000 años, porque eso es malo, todo eso atrás ha sido malo, nosotros somos la verdad absoluta. Es mentira eso. Porque atrás hay toda una historia que tengo que reconocer, buena o mala, porque así es la historia humana, ¿cierto? Pastor, y en este caso, digamos, no hay asidero, no es valedero lo que dice el padre Conce en este caso, los elementos adicionales, la historia que se viene y que corroboran para que haya la fe, pues. Sí. Siempre yo digo la investigación, el conocimiento es poder en cualquier área de la vida. El sacerdote acaba de mencionar a Lutero. Ahora hay que entender por qué Lutero, que fue sacerdote, agustiniano, sí, agustino, de los órdenes de los agustinos, ¿por qué razón él se rebela contra su propia iglesia, digámoslo así? Muy sencillo, en aquella época el Papa estaba terminando de construir la iglesia que hoy es la famosa iglesia de San Pedro en Roma, donde sale el Papa. Se acabaron los fondos, no había dinero para pagar a los pintores como Miguel Ángel, como, algunos pintores muy famosos de la época, y salen las famosas indulgencias. ¿Qué eran las indulgencias? Perdón, era un documento. Yo pagaba algo, sí, y me ganaba el cielo, entonces, ¿no? Él dice, bueno, para terminar esta construcción tan magnífica, crean las indulgencias, entonces iba con el sello papal, porque en ese tiempo no había las firmas. Entonces la indulgencia decía, aquel que compre esta plenaria, esta indulgencia, los familiares de los muertos saldrán del purgatorio. Entonces Texel, un sacerdote, es enviado a Alemania, justo a la ciudad donde estaba Lutero, y comienza a predicar. Dice, ¿quién dejaría a su madre en el purgatorio si por unas monedas las puede sacar del infierno? ¿Quién dejaría a su hijo, a su esposo, a su esposa? Porque apenas la moneda en mi cofre suena, saltando el alma del purgatorio va afuera. Entonces Lutero dice, eso es imposible. La Biblia no dice que el Papa pueda perdonar pecados. La Biblia no dice que con dinero yo pueda comprar la salvación, porque la salvación la compra Cristo en la cruz. Entonces Martín Lutero, él se indigna y él escribe las famosas 95 tesis, que la escribe el 31 de octubre de 1517 en Wittenberg, en la iglesia de Wittenberg, donde él era sacerdote. Entonces él comienza a decir en las tesis, yo no he leído en la Biblia que el Papa pueda perdonar pecados. Otra tesis decía, si es que el Papa puede perdonar pecados, ¿por qué no lo hace por caridad cristiana como lo haría Cristo y no por dinero? Entonces comienza a ver la división, porque muchos comenzaron a darse cuenta que en verdad las indulgencias no son bíblicas, no las respalda la Biblia, la salvación no se compra con dinero, como hay esa secta Pare de Sufrir, que le ofrece, pero todo con tal de
de darle la salvación según ellos, pero porque les interesa el dinero. Entonces, ahí se da la reforma protestante y muchos de los reformadores, Zwinglio, Ulrico Zwinglio, él fue un reformador suizo, él también fue sacerdote. Juan Calvino estudió para sacerdote. Entonces, los grandes reformadores fueron sacerdotes que como estudiaban la Biblia se dieron cuenta de que esto de las indulgencias no existe. Serían una especie de renegados de la fe católica en este caso. Bueno, renegados para la Iglesia Católica, pero para ellos correctos ante Dios porque están evitando un error. Eso es lo que vuelvo yo a insistir, por eso que es muy importante, ¿cierto?, el tema histórico. Y hablamos de ecumenismo. Precisamente en estos grandes movimientos eclesiales, ¿cierto?, la iglesia y iglesias reconocidas como tales, se está trabajando en el tema del diálogo. Esto es un diálogo que se viene trabajando y hay elementos centrales de fe, ¿no? Como por ejemplo es Dios unitrino, la Trinidad. Es lo que nos une, ¿cierto? Y esto es importante. Cristo ha resucitado, es otro elemento muy importante, y el tema eclesial. Son elementos que nos unen. Y ese es el diálogo que hay que irlo generando y trabajando. Entonces yo creo que como creyentes, ¿no? Como bien decía la joven. Pero bien difícil, ¿no? Bien difícil sí, pero mira, yo creo que llegar a un consenso sí, definitivo. Pero el punto, no es que estoy diciendo que lleguemos a ese punto. El punto es el diálogo, ¿no? Yo creo que eso es muy importante, Padre, el tema del diálogo. Qué pena tener que irles interrumpiendo, pero tengo contactos en este momento al 2904-121, 2904-127. Escuchamos la opinión también del ciudadano. Buenos días. ¿Aló? Sí, le escuchamos. Buenos días. Bueno, estoy contradiciendo un poco, ¿no? Porque en mi caso yo soy católica y yo me admiro de que personas que eran católicas, después se cambian de religiones, muchas veces por haber cometido, digo usted, me consta, ¿no?, que personas que muchas veces habían tomado, se habían metido con otra pareja, entonces han esperado eso para cambiarse de religión. Entonces digo, en la católica se puede hacer muchas cosas maravillosas, se puede cambiar, entonces no sería necesario cambiarse de la religión católica. En mi caso, inclusive, yo soy devota de la Virgen de Baños y a mí me consta que me ha hecho muchos milagros, entonces no concuerdo y Dios es uno solo, ¿no? Pero en lo católico, en lo personal, nunca me cambiaría. Yo le agradezco. Muy bien, muchas gracias también por participar. 2904-121, 2904-127. ¿Qué se puede decir de los milagros en este caso? ¿Es la fe? Están registrados, mira, basta leer, yo creo que tanto los temas de los cuatro evangelios, los sinópticos y el evangelio de Juan. Están ahí propiamente diseñados, ¿cierto?, el tema de milagros. Propiamente Juan trae las 7 señales, ¿no? Él no llama propiamente milagros, sino señales, signos, ¿no? Y dice, basta leerlo Juan, el capítulo 20, dice, todo esto fue escrito para que ustedes crean que Jesucristo es el Hijo de Dios y por Él tengan vida eterna. Por Él tengan vida eterna. Los milagros son a nombre de Jesucristo. Es que claro, es Jesucristo el que genera todo eso. Pero la fe, por ejemplo, en este caso, como dijo la señora que acaba de llamarnos, le tienen la fe a la Virgen de Baños. Ya, yo creo que eso es un punto muy importante, pero hay que ligarlo con el tema de Jesucristo, porque por Jesucristo alcanzamos los méritos, ¿sí o no? O sea, si Cristo no hubiera resucitado, vuelvo a lo que yo partí de Corintios. O sea, no tendría sentido ninguna cosa. Cristo ha resucitado, ha vencido la muerte y propiamente de eso participamos. Pastor López, ¿qué pasa con los milagros en este caso? Vea lo que dice, y la gente tiene una fe bárbara, la Virgen del Quinche, la Virgen de Baños, la Virgen de, ¿cómo es la Churona? La de allá de... Claro, hay muchas vírgenes, ¿verdad? Aunque la Biblia solamente registra una virgen, es interesante que hayan muchas vírgenes, pero la Biblia solo registra una, María, la Madre de Jesús de Nazaret. Ya, miren, los milagros hay que aclarar, existen en cualquier religión. Si usted se va al Islam, hay gente que le va a decir que Alá le hizo milagros. Si usted se va donde la gente que cree en los brujos, dicen que los brujos les hacen milagros. Entonces, primero expliquemos el término bíblico. Milagro es algo sobrenatural, en donde se viola las leyes de la naturaleza. Pastor, ¿me permite, si es tan amable, para continuar hablando de los milagros? Tenemos otro contacto en este momento, 2904-121 o 127. Buenos días. Buenos días, lo escuchamos. Buenos días. Sí, lo escuchamos, adelante. Mira, he estado escuchando el debate que existe entre la iglesia protestante y la iglesia católica. He escuchado al pastor López que dice que Dios manda que no nos hagamos imágenes, ¿no es cierto? Ya. Entonces, esta es una mala interpretación. Yo soy católico, soy de la religión católica. Entonces, a ver, le pido de favor si le baja un poquito el volumen de su radio para escucharle perfectamente. No, baje el volumen de la radio. Por favor. Ya, okay, correcto.
A ver, bájale un poquito el volumen de su radio, por favor, para escucharle. Ya, ahora estamos bien. Ya. Yo quisiera leerle un texto bíblico tomado del libro del Éxodo, en el cual Dios mismo manda hacer unos ángeles, unos querubines. Y dice la palabra de Dios, dice, en el libro del Éxodo, capítulo 25, versículo 18. Versículo 16. Yes. En el arca pondrás el testamento que yo te daré. Le harás una cubierta en lugar del perdón, de oro puro, de 2 codos y medio de largo y codo y medio de ancho. Asimismo harás 2 querubines de oro macizo, labrados a martillo, y los pondrás en las extremidades del lugar del perdón. En las extremidades del lugar del perdón. Entonces nosotros estamos viendo cómo Dios mismo manda a hacer 2 querubines labrados a martillo. Entonces, si nosotros entramos a la Iglesia Católica, a los distintos templos, y vemos ángeles, están al servicio de Dios, igual que estos querubines estuvieron al servicio de Dios. Y también, tomando del libro de Santiago, dice que el Papa no tiene potestad de perdonar pecados, ni los sacerdotes. Y en el libro de Santiago, en el capítulo 5, versículo 16, dice la palabra de Dios: confiésense unos a otros sus pecados y pidan unos por otros para que sanen. La súplica del justo tiene mucho poder con tal que sea perseverante. Entonces, miren, aquí nos mandan que entre nosotros mismos confesemos los pecados, y la súplica de un justo tiene mucho poder de perdonar. Igual cuando Dios instituyó la iglesia sobre Pedro, le dijo: Pedro, tú eres piedra, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las fuerzas del mal no la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que tú ates en la tierra lo tendré atado en los cielos. Todo lo que tú desates en la tierra lo tendré por desatado en los cielos. Dios dio potestad a la iglesia para perdonar. Esa es mi participación. Espero haber contribuido con un granito de arena para la edificación de la iglesia y no para su división ni su destrucción. Perfecto. Qué bien, qué interesante, lindo. Pastor, bueno, por favor. Respondo lo que el joven acaba de decir, ¿no? Hay que entender que cuando el Señor manda hacer el tabernáculo, que era una carpa móvil durante 40 años en el desierto, que Israel lo tuvo antes de entrar a la tierra prometida, lo que el Señor pide que es que en el arca del pacto, que es el objeto judío más sagrado, lo que dice es que pongan y tallen 2 querubines y aún en las cortinas, pero hay que entender por qué. No dice que adoren a los querubines o a las imágenes, sino que el querubín bíblicamente es un tipo de ángel que cuida las cosas santas de Dios. Cuando Dios expulsa a Adán y Eva del huerto del Edén, dice que puso a querubines, que tienen 6 alas y 6 caras, los querubines según la Biblia, a cuidar la entrada al huerto del Edén. ¿Cómo es eso de 6 alas, 6 caras? Sí, bueno, bíblicamente hay arcángel, hay querubín, hay ángel, hay que entender cuál es la diferencia. Entonces, en la Biblia, el querubín... Porque aquí a los querubines les dicen, a los chiquitos, a los... Sí, no son esos... a veces los pintores nos pintan unos niños gordinflones. Exacto, con cachetes rojos, pero eso es la imaginación del pintor, pero bíblicamente el querubín tiene 6 alas, tiene, 4 alas, y 4 caras, mira en cualquier dirección, puede volar en cualquier dirección, porque justamente la idea del querubín es guardar las cosas santas de Dios. Entonces pide que se tallen el arca del pacto en el lugar santísimo los querubines, porque bíblicamente son los que cuidan las cosas santas de Dios. Entonces Dios nos está diciendo que adoren los querubines. Incluso cuando algún ángel se aparecía a los hombres de Dios y le querían adorar a los ángeles decían: un momentito, adora solo a Dios, no te inclines ante mí, porque soy consiervo tuyo. Entonces hay que entender que cuando Dios manda tallar los querubines, era en simbolismo de que ellos cuidan las cosas santas de Dios, no adorar, que es otra cosa. La palabra adoración en el idioma original, y el sacerdote debe saberlo, significa besar e inclinarse hacia adelante. Por eso se va a ver que en las religiones muchos se arrodillan, incluso besan simbólicamente el suelo. Entonces quiere decir que el único que merece adoración es Dios, no las criaturas creadas como los querubines, los serafines ni el hombre. Esto es motivo de interpretación, lógicamente, de lo que dice el Éxodo, ¿no? De la Biblia, pero, padre. O sea, el que citó, ¿cierto?, el texto muy bien, el texto anterior, pero ese texto, hay otro texto más escandaloso si vamos a otro punto de vista. Recordemos en el Éxodo, ¿cierto?, el tema de cuando los 11 picados por las serpientes en el desierto. ¿Qué le dice Dios? ¿Qué le dice Dios a Moisés? Que miren. ¿A dónde?
Pero ojo, igual ahí va la exégesis correcta del texto. Entonces, el punto es, ¿cierto? Son picados por las serpientes en el desierto. A Moisés le pide Dios que ponga un estandarte y encima una serpiente. Recordemos que en el sentido simbólico, ¿cierto? La serpiente que hizo, el pecado, ¿cierto? Hablamos en el Edén. Le dice, mira hacia la cruz. Obviamente esto que tiene un tema teológico de prototipo y al Nuevo Testamento. Bueno, pero en ese tiempo porque Cristo, ¿había ya la cruz en el tiempo de Moisés? Bueno, ya había la cruz porque los fenicios, los asirios mataban en la cruz. Alejandro Magno mató a 2000 personas en la cruz. Entonces, o sea, le dice, mira, es un prototipo porque esto va a significar luego Cristo en la cruz, ¿cierto? Va a significar Cristo. Mirar hacia, y por eso va a haber, hoy día, por ejemplo, la liturgia canta, mira al árbol de la cruz, dice, ¿cierto? Al árbol de la cruz. Pues no será una cruz ahí. La cruz sin Cristo no tiene sentido, disculpe, no tiene sentido. Por eso al mirar esa serpiente dice, se sanaban. Esto no es poético, se sanaban. Entonces, el punto es muy importante. Yo creo que hay muchas cosas a veces que se lean muy parcializados los textos bíblicos. O son objetos, digamos, de interpretación. Interpretación, ¿cierto?, al gusto de cada grupo religioso. Yo creo que es importante que ver en el conjunto. Y además, si yo leo el libro de Ezequiel, peor todavía. Eso es fascinante porque usted va a ver unos ojos dentro del templo tremendo, ¿cierto? Unos monstruos dentro del templo. Eso es idolátrico. Mire, yo creo que hay un punto que hay que clarificarlo bien, ese punto, y con esto yo termino mi intervención. El punto de las imágenes no está prohibido, primera cosa, no está prohibido. Pero sí está prohibido hacerse, cierto, ídolos. Y perdóname que lo voy a decir, yo me puedo hacer ídolo de la palabra de Dios. A mi libre interpretación, a mi libre gusto, a mi forma de yo entender. Eso es muy grave, es mucho más grave que tener una imagen. Entonces me parece que eso es un punto central que hay que tocarlo. Pero de interpretación. Claro, o sea, yo a la libre interpretación, yo interpreto, y por eso miren, han nacido varios grupos, porque cada uno cree tener el Espíritu Santo y libre interpretación. Vea, lo que dijo el joven también que llamó hace un instante, el tema de que el alma se muere. ¿Cómo interpretar ese tema? Dice propiamente, si leemos en Apocalipsis, dice que el ser humano, ¿cierto? El alma, dice, van a restar unos para la vida y otros para la muerte. Claro. Ojo a eso. O sea, por eso digo, no hay que leer, era el hermano de Testigo de Jehová que decía eso, ¿cierto? Es una visión parcializada, pero si no leemos el texto, el libro del Apocalipsis, que es el último libro, o sea, leo a parcialidad el texto. Yo creo que ese es un problema grave en los hay que leer la Biblia, movimientos religiosos. En toda su estructura. Hay que leer en el conjunto, si no decimos barbaridades, saco yo las palabras del contexto y las saco a mi gusto. Me parece que eso es poco prudente y poco evangélico, porque traicionamos el evangelio. Entonces me parece que tenemos que leer en el conjunto la palabra de Dios, ¿cierto? Leerlo en el conjunto Pastor. la palabra de Dios. Sí, bueno, si el testigo de Jehová es mi hermano en la fe, por decirlo así, imposible. Justamente, ¿por qué existen las sectas? Las sectas, porque han distorsionado la palabra de Dios. Cuando usted investiga un poquito en la historia, usted va a llegar hasta 1874, donde Charles T. Russell, un vendedor de carpas de Pensilvania, él funda los famosos Testigos de Jehová, que es una secta que distorsiona las escrituras. Por ejemplo, el testigo de Jehová le dice que no hay Trinidad, le dice que el Espíritu Santo no es Dios, niega la deidad de Cristo. Para la iglesia primitiva, dice, en el principio era el verbo, el logos, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Entonces Cristo 100% Dios, 100% hombre. Arrio fue un hereje que en el siglo IV dijo que Cristo no era Dios, y el testigo de Jehová toma esa herejía con Charles T. Russell y niega la deidad de Cristo. Entonces el testigo de Jehová niega que existe infierno. Dicen, ¿cómo un Dios tan amoroso va a crear el infierno? O sea, imposible, ¿no? Pero se olvida que ese mismo Dios amoroso destruyó con fuego Sodoma y Gomorra por la homosexualidad. Entonces destruyó al mundo antiguo con aguas, con un diluvio, porque el pecado de esa época era más la violencia. Entonces las sectas como los mormones, los testigos de Jehová, los adventistas, etcétera, etcétera, son grupos religiosos que han ido saliendo en el tiempo, como hoy el Pare de Sufrir. Entonces distorsionan las escrituras. Entonces yo no puedo llamarle a mi hermano a un testigo de Jehová. Usted no puede poner a vivir al presidente Correa y al expresidente Gutiérrez en una misma casa. Pero son hermanos en Cristo. Bueno, es cuestión de interpretación, como usted lo dice. Vea que Dios es Padre de todos. Así es. Ese es el error. No se puede discriminar a las personas, bueno, a todos. Podemos ser seres humanos y nos merecemos respetos como humanos, pero ya hermanos en la fe estaríamos diciendo que aceptamos las distorsiones. Claro, hermanos en la fe es muy diferente. Es imposible. Por eso va el tema de que es muy difícil llegar a ponerse de acuerdo entre las religiones. Por eso yo no creo en el ecumenismo. Nunca habrá esa posibilidad, padre, a pesar de los esfuerzos que hace la Iglesia católica. Yo creo que
debemos ser, yo creo que el mundo contemporáneo nos exige hoy nosotros ser personas de diálogo. La contribución de toda religión para el mundo debe ser una de paz. Si las religiones no contribuimos al mundo a generar la paz, no tiene sentido una religión, disculpe, no tiene sentido. Por eso hablamos del tema religare, viene el latín, bien lo he mencionado. Tiene religar al hombre primeramente, ¿cierto? No llevar al hombre al cielo, la religión. Es traer al cielo al hombre. Mira que es diferente, es muy diferente. Entonces no estoy llevando a los hombres al cielo, los hombres vienen al cielo, ¿cierto? Yo creo que introducirlos al cielo, yo creo que esto es importante para contribuir a la paz del mundo y por eso yo creo que es fundamental la capacidad de diálogo y el mínimo por lo menos de consenso que llegamos a tener los creyentes, ¿cierto? Y eso será la mejor, creo que, contribución al mundo que podemos hacer nosotros como creyentes, la unidad. ¿Cristo qué dijo? Juan 17, Padre, que todos sean uno. Como tú y yo, el Padre, somos uno. Es el tema de trabajar por la unidad. Yo creo que, cierto, hay cosas, como bien lo dice el pastor y tiene toda su razón, hay elementos que es imposible, cierto, de conciliarlos. Yo entiendo eso perfectamente bien. Pero eso no quita que yo, cierto, frente al otro, mantenga una compostura de diálogo, y un diálogo sincero, no hipócrita, ¿cierto? Sincero, de encontrar juntos la verdad. Usted ha visto que en estos últimos tiempos, digamos, no años, tiempos, ha habido ya como que se ha aflojado un tanto esa confrontación que existía entre religiones, o continúa. Sí, por eso mismo, yo creo que es el trabajo ecuménico, es un trabajo de hormiga, ¿no? Porque o sea, también la Iglesia Católica era bien dura, ortodoxa, ¿no? Claro, pero mira, eso ha abierto la Iglesia, yo creo que son pasos que la Iglesia tiene que ir entendiendo. El Concilio Vaticano abrió al mundo, ¿cierto? Se abrió al mundo, y la capacidad del mundo yo creo que es el tema del diálogo, de llegar al mínimo de consenso, por lo menos, ¿no? Bien, yo creo Juan que 23 y... Juan 23 realmente un cambio tremendo VI, en la Iglesia. ¿No? Imagínate, alguien hablaba del Espíritu Santo, un hombre de los 83 años que lo nombran Papa para que descanse en paz, ¿no? Y es el que genera un cambio tremendo en la Iglesia, el Vaticano II. Entonces yo creo que esos son aportes, uno ve, pese a las debilidades o lo que sea de la Iglesia, ve que la acción de Dios sigue adelante. Yo creo que es muy importante eso, me parece que no sé, claro. Pastor y Padre, si me pueden esperar unos minutos, porque también quisiera hablar algo sobre el tema de qué está pasando en este momento en el mundo. Y vamos a incorporar también al diálogo ya algo importante en nuestra tradición, en nuestra fe culinaria, que es el tema de la fanesca. Hemos invitado en esta mañana también al chef ejecutivo Roberto Guaña, del restaurante Mama Clorinda, para que nos cuente qué es esto de la fanesca, desde cuándo, cómo se prepara. ¿Usted come fanesca, pastor? Claro, claro. Eso la Biblia dice que debemos comer todo lo que Dios ha creado. Pues. Igual, padre. No, sí, y además eso todo... Yo escuché recién un tema muy interesante, la visión teológica que le dan a la fanesca, ¿no? Ajá. Porque hay 12 granos referente a los... Ya le voy a decir la visión que me dio mi mamá cuando yo era pelado en torno a la visión de la fanesca. Muy bien, vamos a un paréntesis y volvemos aquí en Buenos Días, América. ¿Qué haces, hermano, leyendo la Biblia todo el día? Lo que va a escuchar a continuación es de su interés. Póngale atención. Jesús es más que una simple y llana teoría. ¿Qué haces, hermano? Son las 8:04 minutos. Esto es Buenos Días, América. Nuestros invitados, el pastor Iván López, el padre Raúl Conza, y ahora estamos incorporando ya a nuestra mesa de trabajo al chef ejecutivo Roberto Guaña, es el chef del restaurante Mama Clorinda. Creo que es el restaurante más tradicional que hay en Quito, y que en esta fecha de la fanesca pues todo el mundo lo conoce, todo el mundo acude allá a servirse, a degustar esta rica fanesca, ¿no? ¿Cómo está, chef? Muy buenos días, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Buenos días, señor Morocho. ¿Qué tal está esa fanesca? ¿Cómo va los preparativos? Me imagino que han de haber vendido, pero en Canti, ¿no? En esta semana. Pues bien, sí, hemos vendido la fanesca pues como todos los años con el sabor y la tradición de Mama Clorinda. Hemos conservado el arte culinario que nos dejó pues mi abuelita, la señora Clorinda Salas, pues hace algún tiempo. Ya no está doña Clorinda ya. No, pues mi abuelita. Ahora es la tradición, bueno. Bueno, pues mi abuelita, pues es la persona que fundó el restaurante, pues hemos pasado a la tercera generación. Mi señora madre también pues nos ha transmitido los secretos culinarios de la gastronomía ecuatoriana, y actualmente pues lo estamos nosotros haciendo igual. Ya, y la fanesca es lo más específico, digamos, es lo característico de Mama Clorinda. Bueno, Mama Clorinda pues se caracteriza por la comida típica ecuatoriana serrana y costeña,
pero en la época de Cuaresma pues somos bastante conocidos por la fanesca quiteña. Tiene que preparar mucha fanesca entonces. Sí, por supuesto, tenemos que preparar marmitas y marmitas de fanesca todos los días. ¿Cuál es el toque característico? Sin que me revele el secreto de la fanesca de Mama Clorinda, pero ¿cómo lo hacen? Bueno, primeramente pues el toque principal, hacerlo con mucho amor, hacerlo con mucho gusto, que es lo que le da un sabor diferente a la comida. Y bueno, la selección de ingredientes, cocinar todos los ingredientes aparte. El bacalao, que es el ingrediente principal, nosotros lo traemos de Galápagos y eso es lo que nos da un sabor diferente a nuestra fanesca. Vamos a continuar hablando de la fanesca, pero tengo un contacto telefónico en este momento, 2904-121, 2904-127, están habilitados en este momento para la participación de los ciudadanos. Muy buenos días, lo escuchamos. Buenos días. Era para participar sobre el tema que dijo ahorita el pastor de que los musulmanes tienen como premisa matar a la gente de las religiones. Verá que en la Suna, que la Suna es una de las partes de lo que es la religión musulmana, porque también están los chiitas y hay otras sectas. Entonces dígame en qué parte del Corán realmente, porque el Corán es un libro igual sagrado, pero no sé en qué parte del Corán dice esa parte que hay que matar a los judíos y a las otras personas. Yo creo que ahí está un poco confuso para la gente, entonces sería bueno que aclare. Muchas gracias. Muy bien, muy amable también por su participación. Pastor, de pronto, bueno, ¿podemos sí, aclarar eso? Claro que sí. Bueno, hay muchos libros aparte del Corán, ¿no? Pero en el Corán hay uno nosotros llamamos capítulos y versículos, ¿no? Cuando estamos viendo de la Biblia, pero en el caso de ellos tienen las shuras, como bien mencionó, entonces no recuerdo exactamente dónde, pero yo voy a buscar el dato en mi biblioteca, pero sí existe. Entonces, de acuerdo a la historia, usted va a ver que justamente el musulmán siempre ha tratado de eliminar a Israel, ha tratado de eliminar a los Estados Unidos, por ejemplo, le dicen que son hijos del diablo y todo lo demás. Entonces, sí hay un texto en el Corán, sí. Pero hay que investigarlo como usted claro, lo está manifestando. Lo que pasa es que no lo recuerdo exactamente dónde queda. Muy bien. Yo quería hacer un planteamiento a los dos. ¿Tenemos llamada? Tenemos contacto telefónico 2904-121-127. Buenos días, lo escuchamos. Lo escuchamos, buenos días. ¿Hello? Sí, lo escuchamos, adelante. Buenos días. Mi pregunta es, ¿por qué el Señor Jesucristo dijo, pocos serán salvos? Diluvio 8, Sodoma y Gomorra 3, Éxodo 2 regresaron, Nínive ni 1. Contesten eso, por favor, ambos pastores, los que están ahí predicando. Muy bien. Padre, si es tan amable. No logré... Si me puede, no lo escuchó también, que digamos. También, ¿de pronto usted, pastor, lo escuchó? Sí, claro. Bueno, la palabra de Dios dice que aquel que cree en Jesucristo como Señor y Salvador y lo acepta y vive de acuerdo a la voluntad de Dios será salvo. Aquellos que lo rechazan, aquellos que prefieren vivir una vida pecaminosa, contraria a la voluntad de Dios, de acuerdo a la Biblia, obviamente se van a perdición. Yo creo que hay que también el otro punto fundamental, si no caemos en el fundamentalismo. Leamos Lucas capítulo 15, del 11 al 34. El Padre misericordioso, el Dios de la bondad, el amor incondicional. Yo creo que Dios, ese es el llamado. Nunca ningún ser humano ha sido llamado para la condenación, ¿cierto? Sino que Padre es, pues ahí, disculpa. Es un Padre realmente que nos ama infinitamente, nos llama, ¿cierto?, siempre obviamente a la conversión, pero es un Padre que nos recibe con los brazos abiertos. Basta recordar la parábola del Hijo Pródigo. Entonces yo creo que esto es fundamental, comprenderlo, la bondad y la misericordia de Dios, la gracia de Dios. Yo creo que a veces insistimos demasiado, creo que en el tema del pecado, el mundo está acabado. Es una visión bastante negativa, creo yo, de ver el mundo, ¿cierto? Es cierto eso, es verdad, hay pecado, eso no podemos negarlo, es una realidad. Incluso la misma iglesia está llena de pecado. ¿Se ha incrementado el pecado, Padre, en estos últimos tiempos? Mira, creo que yo digo... El tema de la tecnología, el tema de diferentes cosas. Sí, pero por ejemplo, mira lo que decía el pastor haciendo también una alusión. Espero que tampoco sea metafórico eso. Sodoma y Gomorra. O sea, para decir, era mucho más pecador, para el tiempo contemporáneo que estamos nosotros hoy, ¿no? Ya para poner eso, ¿no? Yo creo que es, por eso digo, yo creo que es fundamental el otro punto, y es contribuir a la paz del mundo. Por eso yo digo, creo que es fundamental el enfoque que estamos dando. Y es realmente esto, ¿no? Yo creo que es la bondad de Dios, por encima de todo está la bondad de Dios, el amor de Dios. Eso me parece que es clave y fundamental. El tema de la religión, en este caso, como que no está entrando en crisis de pronto, pastor y padre, por los diferentes, lo que le dije hace un momento, por ejemplo, y pastor, el tema de la tecnología. Sí. El tema del conocimiento, como que ya no se ve, por ejemplo, a los jóvenes, por decir, respetando lógicamente, hay muchos jóvenes que son muy buenos, pero otros que ya la religión la han dejado de lado.
Claro. Que ya no creen en eso, por lo que usted mismo acaba de señalar. Sí. El ecumenismo, que no se pueden poner de acuerdo, que hay Claro. conflictos entre religiones. Claro, justamente la tecnología ha avanzado tanto que por un lado es bueno, porque los jóvenes ya investigan y se dan cuenta de que no siempre lo que se predica es la verdad, o no siempre lo que nos han enseñado es la verdad. Entonces, sin embargo, vale recalcar un poquito el punto anterior de que Dios siempre predica y da la oportunidad de que la persona se arrepienta. Pero cuando no se arrepienten, como en el caso de Sodoma y Gomorra, Dios también ahí es alguien que disciplina. Es como cuando una persona mata. ¿Por qué razón las autoridades lo meten en la prisión y lo dicen, ¿saben qué? Le perdono, sigan nomás matando? Porque saben que es una persona que va a seguir dañando. Entonces, hay que entender que Dios ama al pecador, no al pecado. Entonces, Él permite la predicación del Evangelio, y si la persona se da cuenta de que está mal y se va por un rumbo camino, pues Dios lo recibe, porque justamente el sacerdote mencionaba al hijo pródigo, que se arrepintió. Pero si el hijo pródigo no se hubiera arrepentido, hubiera terminado mal. Entonces, ahora los jóvenes, ya para volver a la pregunta suya, la tecnología, la ciencia ha avanzado tanto que por un lado es muy bueno, hay más fuentes de investigación, hay más fuentes que le pueden mostrar a la persona el camino correcto. De pronto hasta el Evangelio se puede predicar por internet, pero también en el mismo internet podemos ver muchas páginas pornográficas, muchos tipos de cosas dañadas. Entonces, y ahí ya viene el libre albedrío de la persona. Entonces yo decido acoger lo bueno o acoger lo malo. Sin embargo, Dios pesa eso y Dios mira el corazón. Pero ¿hay crisis en este momento en la fe, en la religión? Y yo creo que crisis siempre ha habido, o sea, sino que digamos con diferente tinte, con diferente forma. Siempre ha habido crisis. Entonces, el ser humano desde que nace tiene esa crisis de confrontarse él mismo para con Dios, porque nacemos con el pecado de Adán y Eva, nuestros primeros padres. Entonces, Dios en las diferentes épocas, aunque no había tecnología, siempre le ha mostrado al hombre lo que es correcto y lo que es incorrecto. Entonces, aún los incas, miren, es interesante cómo los incas, nuestros antepasados, no sabían leer, no sabían escribir antes que lleguen los españoles. Tenían cárceles para los que violaban, para los que robaban, para los que mataban. Y uno dice, pero ¿cómo es posible si Atahualpa, si Rumiñahui, ellos no sabían lo que es la Biblia, no sabían leer, no sabían escribir? ¿Cómo es que ellos sabían que robar es malo, que matar es malo, que mentir es malo, y habían las prisiones? Es porque Dios al hombre le puso en la conciencia esa parte de su imagen de qué es lo bueno y lo malo. Entonces, siempre el hombre en cada cultura es confrontado con esa imagen de Dios que tiene internamente, ¿no? Lógicamente con la interpretación de los incas, que el dios era el sol. Exactamente, pero ¿por qué ellos adoraban al sol y creían que el oro... Porque es la vida, pues. Por ejemplo, ellos pensaban que el oro es la sangre del dios sol, por eso es que adoraban el sol. Entonces, pero es porque justamente ellos no conocían la palabra de Dios, que a propósito los españoles, como nos conquistaron los españoles... católicos. Sí, entonces ellos trajeron su religión oficial, que es el catolicismo romano, porque Estados Unidos es conquistado por Inglaterra, que lleva en cambio el protestantismo. Si a nosotros, Lutero, ¿no? Lutero, Zwinglio, Calvino, si a nosotros nos hubieran conquistado los musulmanes, fuéramos musulmanes. Entonces eso también uno debe ser inteligente y analizar. Entonces la Iglesia Católica impone el catolicismo romano con la espada y la cruz. Entonces, en nombre de Dios mataban, saqueaban, pero también evangelizaban. Obviamente habían sacerdotes muy buenos que predicaban en esa época la verdad, como el sacerdote de las casas, pero también hubieron muchos que Bueno, sí, hay muy buenos sacerdotes, indudablemente, así como hay muy buenos pastores. Excelente, hay de todo en la viña, ¿no? Padre, usted tenía algo. Me parece que es seguir la confrontación, porque mire, por ejemplo, Estados Unidos es verdad, el protestantismo es el que cierto evangelizó, pero dígame qué grupos étnicos han quedado ahí. Cherokees, hoy no hay más. En América Latina están todos los grupos étnicos. Nuestro país es declarado en la Constitución país pluriétnico, plurinacional. Es una riqueza. Yo creo que, por eso digo, no podemos juzgar la historia de una forma anacrónica. Yo creo que eso es otro problema cuando leemos la historia de una forma anacrónica. Pero padre, ¿hay crisis o no hay crisis? Yo he visto, por ejemplo, que en los seminarios ya no hay muchos seminaristas, sí, pues, por ejemplo, sí, que quieran seguir este camino tan importante como es el del sacerdocio. Pero verás, yo creo que hay crisis, pero la crisis, ¿qué significa realmente? La crisis viene del latín crescere, es crecer. O sea, hay momentos en la historia que hay estos elementos y que estamos llamados a crecer. Yo creo que ese es el punto. O sea, tomando la palabra en su real sentido, ¿no? Estamos llamados a crecer. Yo creo que siempre ha habido en la iglesia y siempre va a haber crisis porque siempre está llamada a crecer en santidad. Siempre, siempre. Ahora, eso de que los seminarios estén pocos o casi estén vacíos, parece, ¿cierto?
Yo creo que hay otra forma de que la juventud y el pueblo de Dios tiene hoy la forma de actuar. Yo creo que hay todo el trabajo que ahora se plantea es el tema de ministerios, ¿no? Y hay muchos más jóvenes que quizá no te imaginas. Yo trabajo con jóvenes y veo jóvenes comprometidos en su parroquia. Yo ahorita envié alrededor de 60 jóvenes que están haciendo misiones en pero precisamente no se orienta por sacerdocio. Pues, pero no necesariamente tiene que ser sacerdote, porque la iglesia no solo son los sacerdotes. Allí surgen algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, los inconvenientes que ha tenido la iglesia católica con el tema de sacerdotes que no han respetado sus votos, por decirlo. Claro, pero mira, yo creo ¿cuánto necesitamos cambiar en este momento? Que los sacerdotes se casen, por ejemplo. Exacto. No es el problema ese de fondo. Mira, te voy a decir y te voy a dar un dato para que me parece que la pregunta es importante clarificarla y ponerla en contexto. Por favor, padre. Mira, es verdad y no en dimensión de que se pretende hacer creer. Cierta prensa oficial, Alfa y Omega, ¿cierto? Salió el 18 de marzo de 2010, de noticia cercana, señala que de las 200.000 denuncias de abuso a menores interpuestas de 1995 hasta hoy en Alemania, solo 94 contra eclesiásticos, 200.000. Y de esas son, ¿cuántas? Solo 94. Yo digo, obviamente que 94... sea así fuera uno, ¿cierto? Es escandaloso, es escandaloso, es cierto. Pero eso no, yo creo que no es denigrar de ninguna manera el tema del celibato, porque eso no es el problema, porque eso también sucede en los que no son casados. La mayor parte de eso, mira, te estoy demostrando con números, sucede en la familia. Entonces acabemos con la familia. O sea, no tiene lógica, eso el problema no está ahí. Y yo creo que lo que acaba de decir usted es correcto. Yo creo que es no vivir el evangelio fielmente. Y ese sí es un problema. O sea, es falta la fidelidad del evangelio. Y eso sea casado o no casado, sea pastor o sea sacerdote. Igual. Pastor, ¿hasta qué punto se están cumpliendo los 10 mandamientos que impuso Dios? Sí, en la Torá hay 613 mandamientos, pero cuando hablamos de los 10 mandamientos... Si 10 no se pueden cumplir, 613 es difícil. Es que los 12 son, digamos, los mandamientos morales. Entonces, en cualquier cultura, en cualquier religión, ¿quién no codicia, quién no mata, quién no roba, quién no ofende a los padres, por ejemplo? ¿Quién no...? Los 10 mandamientos morales tienen que ver con la conciencia, en lo moral. Los otros mandamientos son mandamientos legales, de vida, de familia, de nación, todo eso. Entonces, yo creo que, como rato usted lo mencionaba, los medios de comunicación han ayudado bastante en el sentido que ahora la gente investiga más y puede informarse mejor. Es como cuando se descubre la imprenta con Gutenberg. Lutero puede imprimir las tesis y puede distribuirla a toda Europa y obviamente la gente comienza a estudiar la Biblia. Entonces, ahora el joven, por ejemplo, piensa y se da cuenta, ¿no? Esta semana pasó un caso bien interesante. El Papa vuelve a poner a un sacerdote que ha violado a niños, lo vuelve a poner en la Iglesia Católica de sacerdote, algo absurdo. Y obviamente recibe la crítica de mucha gente en el mundo, es porque justamente ahora el joven piensa y analiza, bueno, dice, yo si me hago sacerdote, por ejemplo, no puedo casarme. ¿Qué tal si no tiene el don de continencia? Como dice Pablo, el que no tiene el don de continencia, mejor cásese, porque si no va a pecar, va a codiciar. Entonces, el momento que un joven entra a estudiar en un monasterio, él sabe que automáticamente le van a prohibir casarse, pero como ser humano, de pronto va a mirar a una mujer, se va a enamorar, como ha sucedido, y muchos han dejado la sotana, muchas monjas han dejado igualmente la sotana. El hábito, ¿no? Entonces, es irse contra la naturaleza que Dios mismo creó. ¿Cómo se le puede obligar a una persona que no tiene el don de continencia a que vive encerrado, codiciando? De pronto por eso también vienen las violaciones a los niños y todo lo demás. Yo sé que es duro lo que estoy diciendo, pero justamente ahora muchos hombres, muchas mujeres jóvenes lo piensan bien para ser sacerdote o para ser monja. La palabra monja en latín significa solitaria en castellano, monje solitario. Entonces sabe que va a vivir una vida solitaria, que va a ir en contra de la naturaleza de su propio cuerpo. Entonces es más reflexivo el joven desde ese punto, Padre, ¿no? este tipo de cosas amerita otro concilio para modificaciones que tienen que darse. No tanto, verás, yo creo que hay un problema, por eso los enfoques yo creo que es fundamental, y yo veo que ciertas cosas se abordan de una forma muy ligera y muy superficial, y ahí está el problema, muy superficial, en el sentido de que el celibato, ¿cierto? Si toda cuestión, partamos del punto de vista psicológico, ¿cierto? Toda cuestión que es obligada, oye, produce efectos negativos. Pero una cosa que tú asumes, ¿cierto?, que es una opción de vida al estilo de Jesús, eso es otra cosa muy diversa. Yo creo que el problema es ese, ¿no? Es un problema que hay que abordarlo desde ese punto de vista. Entonces, si la persona, ¿cierto? Los votos del sacerdocio son obligatorios, digamos, son voluntarios, pues, ¿no? Claro, es que mira, nosotros en el proceso, yo te lo puedo hablar de experiencia. No es que la iglesia llegue y me dice, mira, Raúl, hoy día haces los votos y ya tú vas a vivir así, ¿cierto? Me los obliga, me los impone, ¿cierto?
el rato que la iglesia haga conmigo eso, no me está respetando mi libertad, primera cosa. ¿Ya? Hay un proceso, nosotros vamos 9 años de preparación, de proceso, y la iglesia va haciendo todo un escrutinio, va viendo el proceso. Lo que pasa, yo creo que hay fallas como que no se ha revisado bien el escrutinio. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Eso es un problema de fondo. Bueno, pero ese escrutinio, imagínense, ha llegado hasta obispos, pues. Claro, pero como los que está cuestionando en este momento. Imagínense el proceso, tantos años, tantas por eso, cosas. pero nota eso. Hasta presidentes de la República llegaron en este claro, caso. Pero nota, sí, por eso digo, o sea, eso requiere seriedad, ¿no? No es una cosa así tan, yo creo que tan fácil de decir y echar la pedrada con un dedo a señalar a todos cuando tú tienes 3 al frente tuyo también. O sea, ¿quién está de pecados? ¿Quién no está libre de pecado? Que tire la primera piedra. O sea, yo creo que, y digo, sobredimensionar ciertas cosas, sí es el problema. Pero yo digo, es una opción. Yo creo que toda opción que es libre es sana, equilibrada. Y ese es el punto. ¿Deberían casarse los sacerdotes? Mira, en la parte oriental, los católicos de la parte oriental son casados, sí. Excepto los que son obispos. Ya, son obispos, son casados. Por eso yo decía, hay varias opciones en la iglesia. Nadie le está diciendo que tienes que ser cura. Hay varias opciones de servir en el pueblo de Dios, ¿cierto? Hay muchos, o sea, no solo cura es el único. Obviamente, qué bueno sería que algún joven desee realmente seguir a Cristo Jesús y se haga cura. Bellísimo. Pero los luteranos son casados, por ejemplo. Por eso sí, por eso te digo, hay muchas maneras de hacerlo, o sea, no es la única. Bueno, lo importante es de que aquí hay que tener una visión de fe, como se dice, y el único objetivo, el centro de esta cosa se llama Cristo Jesús. Yo tengo una pregunta. Me gustaría preguntarle a mi amigo sacerdote si alguna vez se ha enamorado, por ejemplo. Ya, mira, yo te voy a decir una cosa. ¿Alguna chica? Es que a veces tan interesados, yo creo que en el tema decir, oye, a ver qué misterio hay ahí, ¿no? Porque el tema es entrar en lo sacral y ver el misterio, descubrir cuántas enamoradas, cuántos tuviste, ¿cierto? Y si hablamos en una ciudad demasiado pluralista, hasta cuántos pelados tuviste, ¿cierto? O sea, sí. Para decir, ese es tanto el apasionamiento. Pero el pastor no me pregunta a mí si usted realmente ama a Cristo. A mí no me lo ha preguntado eso. ¿Usted ama a su iglesia? ¿Usted es apasionado por transformar el mundo a través del reino de Dios? Yo le diría que sí. Claro, eso. Y yo creo que los pastores igual, pues no. Me imagino, deben estar enamorados de Cristo. Aparte de la señora también. Para predicar la palabra. Esto es importante. Quería agradecerles a ustedes por este importante diálogo que hemos mantenido respecto a la fe, respecto al contenido mismo de las religiones. Y veo que la cercanía es absoluta, creo, con los cristianos, con los católicos, que es importante. Es que Cristo es el centro. Exactamente. Ojalá sea con todos, así, con todos. Sí. Agradecer al pastor Iván López y al padre Raúl Conza, que han estado aquí. Padre, ¿usted es de la parroquia? Yo soy salesiano, soy de la comunidad salesiana. Usted es salesiano, claro. A propósito, nosotros vamos a 50 años de Don Bosco. Yo estudié en los salesianos, por eso me acuerdo de Don Bosco. Va a llegar la urna de Don Bosco justo el día 25 al 28 aquí en Quito, 29. Entonces, está cordialmente invitado a toda la ciudadanía del pueblo de Dios a participar de este magno evento, ¿cierto? La avenida Don Bosco aquí al Ecuador. Qué lindo, oiga, que venga Don Bosco. ¿Y Domingo Sabio cuándo lo van a traer? Bueno, habría que ver, es santo de los jóvenes, no habría que ver algún momento oportuno para ello. Vea que era mi santo en mi momento. ¿Usted es de qué iglesia, pastor? Soy profesor de teología en varios seminarios bautistas, de asambleas de Dios, pentecostales, y soy director de la iglesia Bautista Betania en el área de teología en el Instituto Bíblico, y también trabajo en Cristianos en Acción. Entonces pertenezco oficialmente a la iglesia Bautista Betania y soy director del Instituto Bíblico Bautista Betania. Qué bien, qué bien. Felicitaciones los dos, magníficos, para conversar y debatir sobre este tema de la religión. Muy amables por su presencia. ¿Hay algo de religioso también en el tema de la fanesca? Y ahora ya volviendo con nuestro chef ejecutivo Roberto Guaña del restaurante de Mama Clorinda. Bueno, pues de lo que yo he estudiado en la fanesca, entiendo que le hemos dado un significado religioso por el sentido de los ingredientes. Decimos que tiene 12 ingredientes principales y que eso representaría las 12 tribus de Israel o los 12 discípulos de Jesús. Que los adornos que ponemos, que la empanadita, que el queso, que el huevo representa a todas las religiones que están fuera del contorno este. El bacalao, el pescado, simbolizaría a Cristo Jesús. ¿Y por qué el bacalao, el pescado? Bueno, entiendo que... ¿Por pescador de almas? Tiene que ver con el tema, ¿cierto? Ictus, que significa Jesucristo Salvador del mundo, ¿cierto? Ese es el tema. Entonces, la primera comunidad cristiana, porque eran perseguidos, una forma de
de camuflarse, diríamos, ¿cierto?, frente a una sociedad que los perseguía, el imperio, tenían como símbolo, ¿cierto?, veían el símbolo del pez y se identificaban como cristianos, reconociendo que Cristo es el Hijo de Dios, el Salvador. Eso significa ictus, está en griego. Como ahora, por ejemplo, los cristianos en el auto se pone un pez. Sí, es el significado, es el mismo, exactamente. Y es que recordemos que Jesús le dijo a Pedro, venid en pos de mí, os haré pescadores de hombres. Entonces, el ancla, la cruz, el pez son los logos del cristianismo, por decirlo así. Es por eso entonces el tema del bacalao, el chef. Correcto. Qué interesante. ¿No? Sí, padre. Hay otro elemento interesante que acaba de decir, ¿cierto? Los elementos que están fuera, ¿no? Hay unos elementos que están dentro, que son los discípulos, ¿cierto? Todo bautizado es un discípulo. Y los elementos que están fuera, ¿cierto? Que no son bautizados ni son del pueblo de Dios. Otra vez aparece el tema ecuménico, de diálogo con los de afuera. Como también debe haber el diálogo con los Pero de están adentro. dentro de la misma sopa. Eso, por eso es bello, ¿viste? Porque somos parte de la misma humanidad. Ver, mire que ha despertado un gran interés este diálogo que tenemos en contacto en este momento, el 2900-421, 2900-427. Muy buenos días. Buenos días, señor. Disculpe, tenía una pregunta. Verá, en la Biblia dice que tenemos que detestar, huir de los idólatras. ¿Y por qué los católicos tienen las imágenes esculpidas? Más bien en la Biblia dice que no hay que tener unión con los borrachos ni idólatras, como dice en 1 de Corintios 5:11. Más bien, os escribí que no os juntéis que con ninguno que llamándose hermano fuera fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón o con ninguno comáis. Y en el otro, en 1 de Corintios 6:18 dice, huyan de la fornicación. Todo otro pecado que el hombre cometa está fuera de su cuerpo, pero el que practica la fornicación peca contra su propio cuerpo. Entonces, si aquí dice que ni fornicadores, ni idólatras, ni adulterios, ni hombres que se tienen para propósitos contra naturales, ni hombres que se acuestan con hombres, ni ladrones, ni personas dominadas por la avidez, ni borrachos, ni injuriadores, ni los que practican extorsión heredados el reino de Dios. O sea, si los católicos practican eso, ¿cómo pueden decir que son la verdad? Gracias. Padre. Yo creo que volvemos al otro punto. Está faltando, yo creo que el tema de la misericordia y la bondad de Dios. Dice San Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Por encima de todo está la gracia de Dios. O sea, esta forma de leer la Biblia, que los homosexuales, los drogadictos, los borrachos, no van a entrar en el reino de los cielos. No tratamos otra vez el tema de la misericordia, el tema de la misericordia y la bondad de Dios. Pero hay contradicciones en la Biblia. Entonces al que mata, pues, ¿por qué el gobierno no lo saca y lo deja libre? O sea, la Biblia dice que el que se arrepiente, que es diferente. Una persona puede haber pecado, pero si se arrepiente es recibido. Pero si sigue en la vida siendo borracho, siendo un homosexual y tanta cosa, obviamente Dios no se va a ir contra su palabra. ¿Deben ser marginados? Bueno, la Biblia dice que aquellos que no los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, me parece que la visión de ver a tanta gente es excluyente. La manera de ver así las cosas es demasiado excluyente. Y el Evangelio es incluyente. Recuérdese que Jesús comió con prostitutas. Que se arrepintieron. Se sintió a la mesa, se sintió con un hombre sumamente rico y poderoso. Sí, obviamente pero él se arrepintió o la gracia de Dios lo convirtió. Entonces, esto es muy importante. Esto puede continuar, puede seguir. Sí, para otro día. Qué importante, exactamente. Vamos entonces hablando ya del tema, después del corte, vamos a seguir hablando con nuestro chef ejecutivo Roberto Guaña sobre cómo preparar la fanesca y si ustedes tienen también alguna receta, nos hacen conocer para ver cómo está el tema de la fanesca. Gracias al pastor Iván López y al padre Raúl Conza que han estado aquí en Buenos Días América con este importante diálogo, al padre Salesiano y al pastor Bautista también, Iván López y Raúl Conza respectivamente. Vamos al paréntesis y volvemos.